Hay heridas que no sangran, heridas que no gritan pero que pesan, como cuando alguien te mira con condescendencia, como cuando te interrumpen sin oírte, cuando tu esfuerzo es invisible, tu valor ignorado y tu voz tratada como un eco sin importancia. El desprecio no siempre se dice con palabras. A veces se esconde en gestos sutiles, en el tono de voz, en las sonrisas falsas, en las puertas que no se abren. Y sin embargo, detrás de ese menosprecio, hay algo que arde más que el rechazo. La certeza de que esperan que te detengas. Pero aquí estás, mirando hacia adentro, buscando fuerza, no para gritar, sino para actuar. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que te subestimaron, si alguna vez dudaron de ti por cómo luces, hablas o piensas, te invito a suscribirte. Este espacio no es para quienes buscan aprobación, sino para quienes están construyendo su poder interior. Comenta abajo esta frase, que nos recuerda que la verdadera venganza es la evolución. La mejor respuesta al desprecio es volverse inolvidable. Tu historia merece ser escrita con acciones, no explicaciones. Lo que estás por escuchar no son consejos genéricos, no son frases de autoayuda, son estrategias estoicas afiladas como espadas, tácticas utilizadas por los sabios que vivieron rodeados de poder, peligro y traición. Porque cuando alguien te menosprecia, no espera que te levantes en silencio, ni que tu serenidad se convierta en tormenta. Y ahí es donde los dejas sin palabras. Primera acción: el silencio que humilla al que te humilla. Hay momentos en los que el alma se revela, no por rabia, sino por la urgencia de probarle al mundo que uno también cuenta, que también piensa, que también tiene fuego por dentro. Es natural querer responder. Es casi instintivo defenderse cuando alguien te señala, te ridiculiza o te trata como si fueras menor. Pero el estoicismo nos propone una rebelión más peligrosa, una que no se ve, pero que deja cicatrices en el orgullo de quien te subestima: el silencio. No el silencio vacío del que no sabe qué decir, sino el silencio deliberado, elegante, tajante. El silencio del que ya no necesita pelear porque ya ganó en otro nivel. En tiempos donde la furia es moneda corriente y donde reaccionar es sinónimo de fuerza, guardar silencio es un acto de superioridad que descoloca, desarma, duele. Y ese dolor no es físico, es existencial. El que te menosprecia espera que caigas en su juego, que entres a su arena, que te manches con su barro. Pero cuando no lo haces, cuando eliges observar, respirar y seguir, lo confrontas con lo que más teme: su propia insignificancia. Marco Aurelio, emperador de Roma, era atacado con palabras, con rumores, con estrategias que buscaban provocar su caída emocional. Pero nunca discutía con idiotas, no porque fuera indiferente al caos, sino porque entendía que no hay argumento más poderoso que el autocontrol. El que no reacciona transmite algo incómodo para el agresor: fortaleza. Porque no hay peor humillación para alguien que intenta herirte que ver que no logró ni rasguñar tu compostura. El silencio, en manos de un sabio, no es ausencia. Es una presencia tan poderosa que incomoda sin decir una sola palabra. Es una declaración silenciosa que dice: no necesito destruirte, ya lo hiciste tú mismo intentando arrastrarme a tu nivel. Es fácil levantar la voz, es fácil escribir un comentario hiriente, es fácil morder el anzuelo. Lo difícil es tener la calma de quien ya entendió que discutir con quien no comprende es rebajarse a una guerra perdida. El silencio, cuando se sostiene con dignidad, se convierte en un muro invisible que separa a quienes construyen de quienes solo gritan. Y ese muro no lo pueden derribar con burlas, sarcasmos ni aplausos vacíos. El que calla estratégicamente impone un tipo de respeto que no se pide, se gana. Es como caminar en medio del ruido sin que nada penetre, como tener una armadura hecha de autocontrol y dejar que el mundo se desgaste intentando atravesarla. El desprecio pierde fuerza cuando no encuentra reacción, y ahí comienza la incomodidad del otro, porque su juego deja de tener sentido. Epicteto, esclavo y filósofo,
Decía que el verdadero insulto no era lo que te decían, sino lo que tú decidías aceptar. Si no lo tomas, no te toca, y si no te toca, no puede herirte. Esa es la revolución estoica que tanto incomoda, el poder de no depender de nadie para ser invencible. El que te menosprecia se alimenta de tu respuesta. Espera tu rabia, tu justificación, tu necesidad de ser comprendido. Pero si en cambio le das un silencio sólido, un rostro tranquilo y un andar sereno, le quitas el alimento. Y cuando se da cuenta, ya no queda nada más que su propio reflejo gritándole a la nada. En un mundo que te empuja a reaccionar, elegir el silencio es un acto de rebeldía profunda. No te haces pequeño, te haces inaccesible, y eso asusta más que cualquier grito. Porque cuando alguien te quiere ver alterado y encuentra serenidad, se da cuenta de que no tiene poder sobre ti. Y cuando no pueden controlarte, empiezan a respetarte, aunque no lo digan. ¿Y qué viene después de ese silencio? Viene la segunda acción, una que se cultiva en la sombra, una que no grita, pero que, cuando emerge, transforma al subestimado en maestro. Porque mientras te menosprecian, tú no te detienes, te forjas. Segunda acción, la constancia silenciosa que desmiente su juicio. Nadie espera que el ignorado regrese con más fuerza. Nadie imagina que el que parecía débil, en realidad estaba en construcción. La segunda acción que deja sin palabras a quien te menosprecia no se da en el escenario, sino tras bambalinas. No se aplaude, no se ve. Pero cuando por fin se manifiesta, no hay argumento que la refute. Se llama constancia. No la constancia del fanatismo, ni la del sacrificio hueco. Hablamos de esa disciplina invisible, silenciosa, casi monástica, que convierte a quien fue subestimado en una anomalía. El menospreciador no teme al talento repentino, teme al progreso constante, porque el talento puede apagarse, la constancia no. Y cuando ve que tú, sin estridencia, sin necesidad de validación, llevas semanas, meses o años avanzando mientras él se burlaba, empieza a entender que se equivocó contigo, y esa comprensión no viene con humildad, viene con incomodidad. Muchos quieren venganza, quieren demostrar que valen, pero hay una forma más elegante de responder, ser cada día un poco más fuerte, más sabio, más hábil. No por ellos, no por revancha, sino porque tú elegiste convertirte en alguien imposible, de ignorar. El progreso diario es una amenaza para los que viven de apariencias, porque rompe la lógica superficial. ¿Cómo es posible que alguien como tú, al que no le daban futuro, al que no tomaban en serio, al que pasaban por alto, de repente esté en control, sin haberse quejado, sin haber mendigado respeto? La respuesta no está en los discursos, está en el entrenamiento silencioso, en el hábito que no necesita testigos, en levantarse una vez más, no porque haya público, sino porque tú lo decidiste. La constancia no se anuncia, se nota. Y cuando se nota, ya es demasiado tarde para el otro. Los estoicos comprendían esto como pocos. Para ellos, el alma se forjaba igual que el cuerpo, a través de la repetición. No importaba cuán lenta fuera la transformación, lo esencial era que fuera real, porque lo que se logra rápido suele caer igual de rápido. Pero lo que se edifica con disciplina es como una muralla, inexpugnable. Cuando alguien te menosprecia, no le discutas, no le expliques, no intentes convencerlo, demuéstralo en la práctica día tras día, y cuando finalmente tus resultados hablen, será su propio juicio el que lo avergüence. Porque quien se burla del que entrena está firmando una humillación futura. Hay quienes viven esperando la gran oportunidad, pero los estoicos sabían que no hay oportunidad más grande que el día de hoy. Lo que haces ahora es el mensaje que el futuro leerá. Y si tus hábitos son coherentes, ese mensaje gritará sin que tú digas una sola palabra. El que se ríe hoy puede quedarse mudo mañana, porque cuando vean que avanzaste mientras ellos hablaban, comprenderán que subestimarte fue su mayor error. La constancia silenciosa no busca reconocimiento, lo trasciende, porque el estoico no se mueve por aplausos, se mueve por propósito.
no por ruido, sino por sentido. Y eso, con el tiempo, no se puede ocultar, porque el valor auténtico siempre emerge. Puede que tarde, puede que parezca invisible, pero cuando aparece, no hay manera de negarlo. Y entonces llega el momento en que te miran con otros ojos. No porque cambiaste quién eres, sino porque revelaste lo que siempre fuiste. El que te menospreció ahora duda. Se pregunta cómo lo hiciste. No lo entiende, pero tú sí lo sabes. Lo hiciste todos los días, mientras él no miraba. La siguiente acción no es menos poderosa. Es quizás la que más sorprende. Porque cuando te tratan con desprecio, lo último que esperan es que devuelvas algo que descoloca por completo. Indiferencia. Pero no cualquier indiferencia. Una tan serena, tan firme que convierte el ataque en un bostezo emocional. Y eso los destruye. Tercera acción. La indiferencia que hace eco en el orgullo del otro. Hay una forma de responder que no necesita palabras, gestos ni explicaciones. Una respuesta tan desarmante que el agresor, el burlón, el soberbio, no sabe qué hacer con ella. Es la indiferencia, pero no la fingida ni la superficial, sino esa que nace desde una profunda claridad interior. Tú no necesitas ganarle a nadie. El que te menosprecia quiere provocarte, quiere entrar en tu mente, quiere sentirse superior a través de tu reacción. Pero cuando no le das ni una migaja emocional, cuando le devuelves el mismo desprecio, convertido en serenidad inquebrantable, lo que haces es destruir la ilusión de poder que creía tener sobre ti. La indiferencia estoica no es desdén, es soberanía emocional. No es desprecio, es libertad. Es la decisión consciente de no permitir que lo externo contamine tu eje interno. Porque cuando has cultivado un centro firme, cuando entiendes que tu valor no depende de cómo te miran los demás, simplemente dejas de necesitar el respeto ajeno para mantener tu dignidad. No reaccionas porque no hay nada que demostrar. Y eso los desconcierta. Esperaban que protestaras, que compitieras, que te hirieras. Pero en lugar de eso, les mostraste algo que los hace sentir pequeños, que no tienen ningún tipo de poder sobre ti. La indiferencia verdadera es silenciosa pero contundente. No actúa con frialdad, sino con elegancia. No necesita ignorar de forma teatral, simplemente fluye como si la ofensa no tuviera peso, como si el ataque no hubiera tocado nada. Y esa ligereza es más dolorosa que una represalia, porque el otro se queda hablando solo, chocando contra una muralla de calma que no responde. La indiferencia, cuando es real, se convierte en un espejo incómodo. El agresor se mira y no ve reacción, solo se ve a sí mismo. Y ese reflejo es insoportable. Insult, juego del menosprecio, deja de tener sentido cuando no hay oposición. Sin reacción no hay espectáculo. Sin espectáculo no hay control. Séneca decía que el alma grande desprecia las heridas pequeñas, pero eso no significa que no las sienta. Significa que elige no alimentarlas. Elige poner su energía en algo más grande, su camino. El estoico no se detiene a discutir con quien no ve su luz, no porque se crea superior, sino porque entiende que todo lo que necesita ya está en su interior. Quien te menosprecia vive de tu atención. Si se la quitas, se marchita, se desarma. Porque en el fondo, el desprecio no es una muestra de fuerza. Es una petición mal disfrazada de importancia, una demanda encubierta de validación. Pero cuando tú respondes con la más firme indiferencia, lo que le devuelves es un mensaje que no necesita traducción. Tú no existes en mi universo. Y esa forma de desaparecer sin irse, de soltar sin confrontar, tiene una fuerza brutal, porque no niega ni agrede. Solo deja claro que tú estás en otro nivel, y ahí, en ese silencio sin tensión, el otro se queda solo con su vacío. El estoico no escapa, no huye, no se esconde. Simplemente no se involucra en lo que no merece su energía. Eso es elegancia emocional, eso es poder invisible. Cuando la indiferencia es firme, el desprecio se vuelve inútil. Se convierte en un acto torpe,
sin eco, y el que lo lanza termina sintiéndose ridículo. Porque no hay mayor frustración que querer herir a alguien y descubrir que ya no te ve, que ya no te necesita, que ya no estás ni siquiera en el margen de su conciencia. No hay discusión, no hay revancha, solo hay avance. El tuyo. Mientras tú sigues tu camino con la tranquilidad de quien no fue afectado, el otro se queda preguntándose cómo perdiste interés tan rápido. Lo que no entiende es que nunca lo necesitaste. La próxima acción, sin embargo, no se limita a resistir. Es una acción activa, precisa, letal, porque hay un momento en que, en lugar de callar o ignorar, eliges mostrarles algo que jamás esperan de ti: brillantez. Y esa es la herida más profunda. Cuarta acción: la excelencia que avergüenza sin decir una palabra. Hay un momento en el que ya no basta con resistir, ignorar o avanzar en silencio. Llega una etapa en que no necesitas destruir al otro, solo necesitas brillar, porque hay una forma de respuesta que no humilla con gritos, sino con resultados. El que te menosprecia no espera que seas brillante. De hecho, necesita creer que no lo eres para sostener su burbuja de superioridad. Pero cuando un día haces algo extraordinario, cuando lo haces bien, lo haces con elegancia y lo haces sin pedir permiso, ese desprecio se convierte en incomodidad, en contradicción, en vergüenza, porque no hay defensa lógica contra la excelencia. El estoico no busca ser admirado, pero entiende que su virtud tiene peso, y ese peso no necesita presentación. Cuando hablas con claridad, actúas con precisión, o lideras con sabiduría. Quien antes te veía como una sombra, empieza a verte como una amenaza, no porque tú hayas cambiado para ellos, sino porque revelaste lo que ya eras, y ellos no supieron verlo, y ahora que lo ven, no saben cómo enfrentarlo, porque el talento silencioso es un espejo que muestra su propia ceguera. No te felicitan, no te aplauden, solo bajan la mirada, porque cada cosa que haces bien les recuerda cuánto se equivocaron contigo. La excelencia estoica no es vanidad, es consecuencia. Es lo que pasa cuando enfocas tu energía en lo que depende de ti, sin perder tiempo en reclamar lo que no te dieron. Y esa energía bien dirigida transforma, te vuelve competente, lúcido, sabio. Y cuando alguien competente entra en una sala, no necesita imponerse. El espacio se adapta, el aire cambia, el respeto aparece aunque nadie lo nombre. Eso es lo que hace la excelencia. Convierte tu presencia en una afirmación rotunda. No exige nada, no discute nada. Simplemente es. Cuando haces bien lo tuyo, cuando perfeccionas tu arte, cuando te elevas en lo que sabes hacer, la voz del menosprecio se vuelve cada vez más irrelevante. Ya no puede competir. No porque tú luchaste, sino porque tú creciste. La mejor forma de responder al juicio erróneo no es corregirlo, es demostrar con hechos que ese juicio jamás tuvo fundamento. Y cuando eso ocurre, la vergüenza se muda de lugar. Ya no está en ti, está en ellos. En la historia del estoicismo hay ejemplos constantes de esto. Hombres y mujeres que no se defendieron con palabras, sino con maestría, que no gritaron su valía, sino que la encarnaron. Arriano, discípulo de Epicteto, no era conocido por su temperamento, sino por la precisión con la que aplicaba lo que su maestro enseñaba. No discutía filosofía en plazas públicas, vivía como filósofo, y eso en su entorno hablaba más que cualquier debate. Esa es la excelencia que incomoda, porque no pide ser reconocida, solo ocupa su lugar. Hay una autoridad que no se impone, se gana, y la excelencia verdadera te la otorga. Te transforma en alguien que ya no puede ser ignorado. El que te menospreciaba tiene dos opciones: adaptarse a tu luz o esconderse en su sombra. Y en ambos casos, tú ya no estás en su juego. Estás en otro plano. Uno donde no hay necesidad de demostrar, porque todo en ti lo evidencia. Y así es. Como la excelencia se convierte en una respuesta brutal. No destruye con violencia, sino con belleza. No aplasta con agresión,
sino con precisión. El otro, el que te subestimó, se encuentra frente a un hecho irrefutable, que no te conocía, en absoluto, y ahora que lo ve, ya es tarde para fingir que no le importa. Lo siguiente, sin embargo, es aún más desconcertante, porque si hasta aquí tu fuerza ha sido el silencio, la constancia, la indiferencia y la maestría, la quinta acción introduce algo inesperado, algo que la mayoría no puede concebir, la amabilidad estratégica, no para agradar, sino para vencer desde una altura emocional a la que pocos saben llegar. Quinta acción: la amabilidad que vuelve irrelevante su veneno. Hay respuestas que no se entienden a primera vista. Son tan contrarias a lo que el ego espera, tan inesperadas frente al desprecio, que descolocan más que cualquier grito. Entre minatos ellas, hay una que desconcierta al arrogante más que cualquier castigo: la amabilidad. Pero no hablo de cortesía superficial, ni de una sonrisa fingida para ganar aprobación. Hablo de la amabilidad como estrategia, como declaración de poder, emocional como acto consciente de quien ya no compite con nadie. Porque el que ha dominado su mundo interior ya no reacciona por orgullo herido, sino que responde desde la libertad. Cuando alguien te menosprecia y tú eliges tratarlo con respeto, con calma, incluso con consideración, lo que estás haciendo no es someterte, es elevarte. Porque al actuar así estás dejando claro que su veneno no entró, que sus palabras no tocaron el núcleo donde habita tu valor. Y eso tiene un efecto devastador en quien pretendía herirte. Le demuestras que su ataque no solo fue inútil, sino que además te confirmó quién eres. Tu amabilidad, lejos de ser debilidad, se vuelve una prueba irrefutable de que ya no estás en su nivel. Ya no necesitas devolver lo que recibes, das lo que eliges, y eso es un signo claro de dominio personal. Séneca escribió que el mayor acto de poder es devolver bondad ante la injuria, no porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no estás dispuesto a contaminarte. Y esa elección tan sencilla y tan difícil deja sin recursos al que vive del conflicto. No puede seguir atacando con la misma intensidad cuando el otro responde con elegancia. La amabilidad desarma porque pone en evidencia la mezquindad del otro. Lo expone sin agresión como alguien emocionalmente torpe. Mientras tú avanzas en paz, él se retuerce en su impotencia. Ser amable ante el desprecio no significa dejar que te pasen por encima. Significa que decides no responder desde la rabia, sino desde una posición más alta. Te conviertes en alguien que responde desde el equilibrio, no desde la reacción. Y eso confunde, porque el menosprecio solo tiene sentido cuando se alimenta del orgullo ajeno. Pero si tú ya no necesitas defender tu lugar, si ya sabes quién eres, ¿qué puede hacer el otro? Nada. Solo mirar cómo su hostilidad se desvanece al no encontrar resistencia. La amabilidad estratégica también tiene otra consecuencia. Revela tu carácter. Y ese carácter sólido, sereno y gentil no puede fingirse. Se percibe, se respira. Es una especie de luz que no intenta convencer, pero que se impone por su propia presencia. Y esa luz tiene una forma muy específica de vencer. No se opone, sino que transforma. Cuando te mantienes amable, pero firme, accesible, pero íntegro, sereno, pero inquebrantable, le muestras al otro que existe una forma distinta de ser fuerte. Una que no necesita destruir para imponerse. En la práctica, la amabilidad puede ser una mirada honesta, un gesto mínimo de respeto, una respuesta sin veneno. Puede ser simplemente seguir tu camino sin guardar rencor. Porque quien no guarda rencor, ya ganó. Y cuando el otro se da cuenta de que tú no solo no caíste en su juego, sino que además fuiste capaz de tratarlo con altura, lo que siente no es victoria, sino vergüenza. Porque nadie se siente grande cuando el que fue despreciado le ofrece dignidad. Hay batallas que se ganan con espadas y otras, más profundas, que se ganan con templanza. Esta es una de ellas. Y cuando la practicas, dejas claro que no estás tratando de vengarte. Estás mostrando que estás en paz.
Y esa paz que no se finge se convierte en la fuerza más admirable y peligrosa, porque es la única que el otro jamás podrá controlar. La sexta acción, sin embargo, va un paso más allá, porque si hasta ahora has resistido, avanzado, brillado y perdonado, lo que viene ahora es quizás lo más valiente de todo: mantenerte firme en tu camino, incluso cuando ya nadie te subestima. Porque el verdadero poder no es vencer al otro, es no perderte a ti mismo cuando la victoria llega. Sexta acción: la fidelidad a tu camino cuando ya nadie duda de ti. Hay algo más difícil que resistir el desprecio, no envanecerse con la admiración. Porque el verdadero desafío no es solamente soportar cuando nadie cree en ti, sino seguir siendo tú cuando de repente todos comienzan a mirar, a respetar, a reconocer lo que antes ignoraban. Es fácil mantenerse humilde cuando el mundo te subestima. Lo complejo es no perder el alma cuando el mundo por fin te aplaude. Y es ahí donde el estoico demuestra su altura. Porque no se trata de lograr que te respeten, se trata de no volverte prisionero de ese respeto, de no necesitarlo, de no usarlo como droga emocional. La sexta acción que deja sin palabras a quien te menosprecia es seguir fiel a tu proceso, incluso cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Cuando la victoria llega, cuando tu valor se vuelve evidente, cuando incluso tus detractores ahora te reconocen. La tentación de responder desde el ego es fuerte. Mostrar superioridad, repetir lo que alguna vez te dijeron, cerrar el ciclo con una sonrisa de revancha. Pero el verdadero maestro no toma ese camino. El verdadero maestro sigue, no detiene su andar para señalar a los que antes dudaron, no convierte su grandeza en espectáculo, porque ya entendió que el crecimiento no era una carrera contra ellos, era un pacto consigo mismo, un compromiso más profundo que el juicio ajeno. Esa fidelidad silenciosa, invisible, sin aplausos ni testigos, es la acción que más desconcierta, porque nadie espera que el que fue ignorado siga caminando sin mirar atrás, incluso cuando podría hacerlo con el mundo rendido a sus pies. Los antiguos estoicos no construían su filosofía para vencer enemigos externos, sino para vencer las trampas del alma. Y una de las más peligrosas es la vanidad disfrazada de reconocimiento. Por eso, cuando alcanzas ese lugar donde el respeto llega por fin, es cuando más debes cuidarte de no caer. Porque ahora ya no te están menospreciando, ahora te están mirando. Y ahí, justo ahí, es donde tu coherencia se pone a prueba de verdad. ¿Seguirás siendo tú? ¿Seguirás entrenando con el mismo silencio, caminando con la misma humildad, respondiendo con la misma templanza? ¿O te volverás una versión superficial de lo que antes despreciabas? Mantenerte fiel a tu camino cuando nadie te vigila, cuando el desprecio se ha transformado en respeto, es el acto de grandeza que muy pocos logran, porque ya no lo haces para probarle nada a nadie. Lo haces porque el camino te pertenece, porque has descubierto que lo único que realmente importa no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú no estás dispuesto a traicionar dentro de ti. Y cuando los que antes te subestimaban ven que ni el respeto, ni el poder, ni el prestigio te cambian, ahí es cuando entienden que tu valor siempre fue real, que no fue una máscara ni un accidente, fue una decisión, un estilo de vida, un carácter, algo que no te dieron, ni te aplaudieron, ni te prestaron, algo que tú forjaste cuando nadie te miraba y que ahora sostienes con la misma firmeza, aunque todos estén mirando. La sexta acción no humilla, no necesita hacerlo, solo revela una verdad que el tiempo confirma, que hay personas que no brillan para ser vistas, sino porque no saben ser otra cosa. Y cuando entienden eso, ya no tienen nada más que decir. La séptima acción, sin embargo, es la más poderosa, porque no se trata de una reacción, ni siquiera de una estrategia. Se trata de algo que ocurre cuando lo has superado todo, incluso a ti mismo, transformarte en guía para otros, para aquellos que hoy están donde tú estuviste, y darles sin ego y sin vanidad lo que tú no recibiste. Séptima acción:
Convertirte en guía cuando ya no necesitas serlo. Hay un punto del camino en que la vida te ofrece una elección que no todos están preparados para hacer. Es cuando ya has atravesado la tormenta, cuando ya no te hiere el desprecio, cuando el respeto ha llegado y el silencio ha rendido frutos. Es entonces cuando puedes, si quieres, marcharte con la cabeza en alto y la victoria en el pecho. Pero hay una acción aún más poderosa que esa retirada digna: quedarte, solo para extender la mano a quien todavía está en la sombra. Porque el verdadero poder no es alcanzar la cima y disfrutarla solo. El verdadero poder es mirar hacia abajo, con compasión, no con condescendencia, y decirle al otro: aquí también puedes llegar. Esta es la acción que nadie espera, especialmente aquellos que alguna vez te ignoraron, te minimizaron o te usaron de chiste. Cuando ven que tú, el que fue tratado como menos, eliges usar tu experiencia para elevar a otros, en lugar de aplastarlos, no saben qué decir. Esperaban resentimiento, esperaban indiferencia, esperaban que te volvieras frío. Pero tú, en cambio, construyes, enseñas, iluminas. Y eso no solo los desarma, los transforma. Porque la mayoría de las personas no cambia al ser vencida. Cambia al ser comprendida por alguien a quien no lograron destruir. Convertirse en guía no significa darte aires de superioridad. Significa recordar con humildad el dolor que atravesaste. Significa saber que el camino que recorriste sin ayuda, otros lo están iniciando ahora con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas heridas. Y si tú, que fuiste ignorado, ahora eres una voz para ellos, entonces has cerrado el ciclo, no como víctima que se venga, sino como maestro que trasciende. Los estoicos lo sabían bien. El conocimiento solo tiene valor si puede ser compartido. Y el alma fuerte no se esconde cuando alcanza su fortaleza. La pone al servicio del mundo. Este acto de generosidad estoica no es blando, no es ingenuo. Es el acto más maduro de todos. Perdonar sin necesidad de decirlo, enseñar sin necesidad de figurar, sembrar donde antes no hubo tierra fértil. Y cuando lo haces, cuando dejas que tu experiencia se convierta en puente para otros, ocurre algo asombroso. Incluso aquellos que una vez te despreciaron, terminan admirándote en silencio. Porque no hay nada más conmovedor que la grandeza que no humilla, nada más contundente que la sabiduría que no presume, y nada más inolvidable que el alma que eligió sanar, crecer y luego guiar. Convertirte en guía es también el gesto final que confirma que todo el desprecio que sufriste fue un regalo mal envuelto, porque sin él quizás no habrías forjado la templanza, quizás no habrías cultivado la claridad, quizás no habrías descubierto la fuerza silenciosa que te habita. Y ahora que la tienes, no necesitas usarla para vengarte. La usas para construir, para abrir una puerta que, en tu momento, a ti te cerraron. Y ese acto, esa elección silenciosa, es la que realmente deja sin palabras. Porque al final, lo que más incomoda al que te menospreció no es que hayas ganado, es que te hayas convertido en alguien incuestionablemente valioso y además noble. Esa combinación, esa mezcla de fuerza y compasión, de poder y humildad, es tan rara, tan potente, que no puede enfrentarse, solo puede observarse. Y en ese silencio de quien ya no puede atacarte, habita tu victoria más profunda. Ese es el último paso. No simplemente vencer al otro, convertirte en alguien que ya no necesita vencer. Porque cuando llegas ahí, entiendes que no eras tú quien debía probar nada. Eran ellos quienes necesitaban verte triunfar para recordar de qué están hechos los verdaderamente grandes.